Cetis Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. En esta ocasión tengo de invitadas a dos mujeres que admiro muchísimo, la doctora Ingrid Curi y la estudiante Yunuen Moliner. Pero por favor, preséntense ustedes, háblenos un poquito acerca de ustedes. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación, Diana, y mucho gusto, Yunuen. Encantada de estar aquí compartiendo con ustedes este día. Yo soy doctora en Ciencias Sociales y soy profesora de tiempo completo en CETIS Campus Tijuana, en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Curi, por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio. Yunuen, háblanos un poquito acerca de ti. Yo soy Yunuen Molinero, tengo 20 años, estoy estudiando psicología clínica aquí en CETIS, voy en sexto semestre y pues soy codirectiva del colectivo FEMES, que es el colectivo feminista de aquí de CETIS Universidad Campus Tijuana. Próximamente esperemos que esté en otros campus, pero pues ahorita esa es mi chamba aquí en CETIS, ser parte de la dirección de colectivo FEMES. Muy bien, muchísimas gracias, Yunuen. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, en esta ocasión las tengo de invitadas muy especiales para hablar de un tema que pues es muy relevante hoy en día y que se ha tratado de hablar un poco más en espacios académicos, en espacios institucionales, y este es el del feminismo en las universidades, específicamente en las universidades mexicanas. Y bueno, para empezar nuestra charla, me encantaría preguntarles cómo si ustedes podrían contarnos cómo llegaron a interesarse en el tema del feminismo. Yunuen, ¿quisieras empezar? Sí, me gustó mucho una frase que justo dijo una ponente en nuestras actividades de colectivo femenino, que fue de la Semana de las Mujeres. Y la pregunté un poco en torno a esto también y comentó que todas nos hacemos feministas por nuestras propias experiencias o por nuestra propia historia. Y creo que las nuevas generaciones están un poco entrando al feminismo por parte de esto, ¿no? De haber experimentado algo, sentirse desorientado o desorientada más bien, y pues intentar buscar información al respecto para hallar un punto o como algo más concreto. Y creo que esa fue mi experiencia también. Fue en la preparatoria que me empecé un poco más a adentrar al feminismo. Y pues yo venía de una escuela católica, de eso no se hablaba, era casi satanizado el tocar el tema, pero junto con otra compañera, que creo que también es un punto importante, el ir conectando con otras compañeras y otras amigas a lo largo de que tú vas experimentando tu feminismo. Junto con otra compañera fue que nos empezamos a cuestionar por qué teníamos que llevar falda a las niñas o por qué a las niñas se les pedía como más restricciones en cuanto al uniforme, en cuanto al comportamiento, en cuanto a cómo nos teníamos que percibir o proyectar en la escuela. Y entonces fue ahí más o menos que me fui adentrando. Eh, y pues ya fue en mi etapa universitaria que entré más a la teoría y fui aprendiendo más sobre conceptos que son tal cual del feminismo, y fue como fui entrando o metiéndolos a lo que es colectivo feminista. Ok, qué interesante. Sí, creo que un punto en común respecto al inicio de vivir el feminismo, pues tiene que ver justamente con la experiencia que compartimos al ser mujeres. Hay muchas experiencias compartidas que nos han llevado a esta necesidad de lucha, de enfrentarnos a estos retos que nos ha impuesto la sociedad. Doctora Curi, ¿usted qué tendría que decirnos al respecto? Yo coincido con Yunuen, también tuve la misma experiencia, ¿no? De la formación académica en escuelas católicas. Entonces, pues no era un tema que se escuchara hablar, ¿no? O sea, yo
más bien empecé a cuestionar las desigualdades sociales, ¿no? Pero sin saber realmente qué es lo que había detrás, ¿no? O sea, sin saber la parte teórica ni conceptual, simplemente empieza uno a darse cuenta de las desigualdades sociales que se construyen entre hombres y mujeres y uno empieza a cuestionar desde el hogar, ¿no? Desde las experiencias propias en el hogar, desde cómo te tratan a ti como mujer en el hogar, como hija, por ejemplo, frente a un hermano varón, ¿no? Y ahí en ese cuestionamiento, pues empieza uno a ser más crítico, ¿no? De lo que vive, pero pues formalmente ya en estudios profesionales fue que me fui involucrando en estos temas y obviamente con el paso del tiempo y al llegar sobre todo al doctorado es donde ya profundicé mucho más en las teorías feministas en el sentido más amplio, en estudios de género, y fui adoptando también pues estos conceptos, como dice Yunuen, ¿no? Fui adoptando estos conceptos que me ayudaban a explicar lo que yo en algún momento comencé a percibir como desigualdades, ¿no? Ok, qué interesante. Sí, precisamente en otro espacio comentaba, ¿no? Que es la inconformidad, es la indignación lo que nos lleva justamente a reclamar estos espacios y a ser visibilizados. Y bueno, aprovecho la ocasión también para darle la bienvenida a Anet Padilla. Anet, nos gustaría mucho que te presentaras y que nos platicaras un poquito acerca de tú qué podrías decirnos, que cómo llegaste a interesarte en el tema del feminismo. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, mi nombre es Anet Padilla. Estoy igual que Yonan estudiando el sexto semestre de Psicología Clínica aquí en CETIS Universidad y junto con ella también soy codirectiva de Colectivo FEMES. Y sobre cómo yo me fui interesando en el feminismo, pues creo que coincido mucho con mis compañeras aquí del podcast en que pues, es a partir de las propias experiencias, de lo que vas viendo y de cómo platicando con mis amigas nos dábamos cuenta de cosas que era como que nos empezaban a saltar de que, oye, pero esto ¿por qué será? O sea, ¿por qué ellos sí, por qué yo no? Cosas también en mi familia que yo me cuestionaba, como que veía que mis primos varones podían hacer, pero si era yo o si se trataba de una mujer de la familia, era como que muy mal visto, o ni siquiera se podían tocar otro tipo de temas, como que me empecé a cuestionar. Y fue más que nada en la pandemia, o sea, yo soy una bebé feminista, que empecé como a adentrarme mucho más en el tema, tenía más tiempo como en mi casa, veía que más personas empezaban a compartir información al respecto y me fue interesando y me di cuenta que coincidía en muchas cosas, como dijeron por ahí, o sea, pude empezar a ponerle nombre a cosas que me están pasando, que estaba observando, pude empezar a ver también cómo se solucionaban, cómo otras mujeres empezaban a buscar maneras para resolver estas situaciones y ahí fue donde pues me fui adentrando más en el movimiento. Ok, muchas gracias por aceptar la invitación, Anet. Y bueno, ahora que ya nos han hablado un poquito acerca de cómo llegaron a interesarse, me gustaría preguntarles, ¿cómo describirían ustedes la situación actual del feminismo en las universidades mexicanas? ¿Ustedes creen que ha habido avances significativos en la inclusión de perspectivas de género en la educación superior? Doctora, ¿qué piensa al respecto? Mira, yo creo que actualmente las universidades en general, ¿no? Es un tema muy relevante y muy importante en la agenda estudiantil. Porque se han creado, como es el caso del campus nuestro, ¿no? En Tijuana, el colectivo FEMES, pero en muchas universidades, ¿no? Existen grupos y colectivos estudiantiles que promueven la igualdad de género y también la lucha contra la violencia hacia las mujeres dentro de los campus universitarios primero y en la sociedad en general. Entonces, yo en ese sentido creo que sí ha habido avances, el hecho de que tengamos un colectivo en el campus y que además se quiera replicar a los otros campus me parece increíble, porque además la perspectiva de género ha permeado, ¿no? Dentro de las universidades. Se han incorporado, por ejemplo, la categoría género como transversal y entonces muchos profesores la utilizamos de manera transversal en nuestras clases. No necesariamente tiene que ser ya un tema de curso,
Pero además hay programas, hay cursos en otras universidades, donde se tocan temas del feminismo y temas relacionados con la igualdad de género, y esto permite a los estudiantes tener acceso a herramientas y a conocimientos para comprender y abordar las desigualdades de género que construyen las sociedades. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí ha habido avances importantes, además de la creación de políticas universitarias, ¿no? Para promover la igualdad de género o protocolos para prevenir la violencia. Entonces, creo que ha habido avances significativos en ese sentido. Ok, sí, afortunadamente vamos trabajando, construyendo este pedacito que nos faltaba a nosotros, pues justamente hacer notar esas necesidades. Anet, ¿tú qué piensas al respecto? Yo creo que igual ha habido muchos avances. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando entré pues aquí a la universidad se me hizo como, wow, existe un colectivo feminista de la escuela, o sea, no como solo de estudiantes, sino por parte de la escuela. Se me hizo pues muy impactante y creo que sí han habido bastantes avances. Por ejemplo, también tenemos contactos con otras colectivas de otras universidades como de UABC, pero igual, o sea, creo que todavía queda un camino largo por recorrer porque es como vamos cediendo, pero poco a poco, y pues por algo el movimiento feminista también se le dice una lucha, ¿no? Porque si es como te das cuenta de muchas cosas, estar como constantemente tratando de mediar entre lo que la institución te va a permitir a lo mejor y lo que tú quieres hacer. Entonces, sí han habido avances, pero creo que vamos por buen camino, pero todavía tenemos que continuar. Ok, entonces estamos de acuerdo en que vamos avanzando. Junwen, ¿tú qué opinas al respecto? A mí me llamó mucho la atención esta pregunta porque lo primero que me brincó fue querer aclarar que cuando entendemos universidades mexicanas, muchas veces se piensa que la iniciativa por trabajar estos temas de género, trabajar estos temas de feminismo, viene directamente de los directivos de las universidades mexicanas, pero muchas veces esas iniciativas parten de las alumnas o los alumnos o el alumnado en general. Y pues no es la excepción aquí en CETIS Universidad, que pues Colectivo FEMES nació por parte de una iniciativa de estudiantes de psicología y nació a partir de una situación que hubo con otro grupo estudiantil también de CETIS Universidad, pero la idea fue y el trabajo y el esfuerzo de trabajar sobre la idea del colectivo fue por parte de estudiantes y no es la excepción en otras universidades o incluso en otras preparatorias mexicanas, en donde el impulso o la pasión por realmente hablar del feminismo y plantearnos estas nuevas ideas parte de las estudiantes. Entonces también reconocer que sí se han hecho avances y creo que también es aplaudirles a las chicas de nuevas generaciones por plantear estas ideas y ser firmes ante esas ideas, porque muchas veces hay muchas instituciones que pues nosotras tenemos más oportunidades aquí en CETIS que nos abren más espacios para hacer eventos o hablar de estos temas, pero hay otras instituciones donde no se les da esa apertura y aún así las chicas continúan impulsando proyectos, ya sea por fuera de las universidades y utilizan el espacio de las universidades para encontrarse, este tipo de cosas, pero siempre parte de las estudiantes. Entonces también me gustaría reconocer el esfuerzo o la iniciativa de ellas en particular. Muy bien, sí, claro, y creo que esto es bien importante, que de pronto podemos actuar desde la posición privilegiada en la que estamos y eso hay que utilizarlo en beneficio de todas las demás, de aquellas que no pueden tener acceso a los mismos recursos, a las mismas herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Bueno, justamente hablando acerca de estos obstáculos, ¿cuáles creen ustedes que son los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres en las universidades? Es decir, ¿cuáles son esos desafíos
y cómo pueden abordar estos en estos contextos. Annette, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Yo creo que uno de los obstáculos más grandes a veces es la subordinación, que a veces te das cuenta de que o sientes alguna situación que puede ser incómoda para ti, que te ponen en un lugar donde, pues sí, donde a lo mejor no sabes qué hacer y tienes la necesidad de hablar, pero no sabes con quién acercarte, porque a lo mejor la persona que está haciendo esto es con quien se supone que deberías de acercarte, o no conoces qué caminos utilizar porque no se difunde esta información. Si necesitas, pues sí, hablar algo, decir algo. También creo que hay muchas personas que siguen, pues, teniendo esta perspectiva, estas ideas, a lo mejor no tan conscientes, pero igual las siguen manifestando como que una mujer no tiene las mismas capacidades de un hombre, y a lo mejor personas dirán como que no, pues es que si ya están en el mismo salón, en la misma escuela, tienen los mismos maestros, pues tienen las mismas posibilidades. Pero eh, por lo menos en mi experiencia y lo que he platicado con otras amigas, te das cuenta que tiende a haber, por ejemplo, más favoritismo hacia los hombres en estas actividades donde se necesita mandar algún representante para la escuela, y suele ser un hombre. Y a lo mejor yo tengo las mismas calificaciones que esta persona, a lo mejor hasta yo he sido más participativa, pero tienden a darle preferencia a este hombre. Entonces, tal vez también estas preferencias, estos puntos de vista de los que no se hablan, porque se ven como micro, o sea, no son tan directos, no se manifiestan así, tal cual, pero siguen impactando mucho el cómo se desarrolla la vida de estudiante de una mujer. Ok, sí, de pronto pareciera que las diferencias pues están un poco inmiscuidas ya en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Junuen, ¿tú qué tienes que decirnos al respecto? Yo creo que mucho de esto, y continuando un poco la idea de mi compañera, también es la falta de oportunidades que hay para estudiantes mujeres, porque muchas veces, más en el área, por ejemplo, de las ingenierías, que me ha tocado escuchar comentarios y experiencias de compañeras que estudian ingeniería, y sus limitantes es en torno a qué oportunidades se les dan a ellas, como comenta mi compañera. Y muchas veces nos comentan que incluso teniendo el mismo promedio o mejor promedio, más participación, que son más claras al hablar, tienen proyectos más creativos, etcétera, y aún así se les da la oportunidad a los hombres. Y si fuera solamente ese evento aislado, pues pensaríamos, ok, puede haber alguna otra situación que le dio el, la oportunidad a este compañero varón. Pero si va ligado a otras experiencias como comentarios machistas o comentarios acerca de el periodo, la menstruación de una persona y justificar el comportamiento de una mujer a eso, y, o sea, muchas otras cosas que van ligadas o van vinculadas a este simple acto de no darle la oportunidad de participar en algún proyecto o lo que sea. Entonces, que son muchas cosas que pareciera que no están conectadas, pero sí están conectadas, y al fin del día, pues es algo que proyectan a los mismos compañeros, y si los mismos compañeros que ven a un maestro como una posición o un rol de autoridad y ven esto, pues lo modelan. Y entonces al rato vas a escuchar este mismo comentario de tus compañeros, y entonces va a ser más difícil ser estudiante mujer si ya tienes en contra las oportunidades, ya tienes en contra al maestro, tienes en contra a los compañeros. Y entonces también va vinculado muchas veces esto a que compañeros o compañeras estudiantes se junten, y entonces ves que solamente las niñas o mujeres del salón están trabajando juntas, y podría parecer algo no significativo, pero al final del día es porque o ya no me siento cómoda con ellos porque estos tipos de comentarios que hacen,
o simplemente solo encuentro refugio en mis compañeras porque son las únicas que entienden mi experiencia siendo estudiante mujer en el mismo espacio. Y me imagino que puede pasar similar con profesoras, ¿no? El entender que muchas veces la misma experiencia no se vive de la misma manera, aunque pues estemos en el mismo proceso, ¿no? Porque tenemos bagaje diferente por ser mujer y por ser hombre viviendo en ese entorno. Claro, sí. De hecho, hablando justamente de este punto de las ingenierías, pues vemos todavía cómo hay disciplinas en las cuales predomina el ingreso de mujeres y en otras se ve disminuido por a veces muchos obstáculos que ponen los hombres que están al frente de esas disciplinas. Doctora Ingrid, ¿qué puede abonar a este tema? Coincido con lo que comentan Junuen y Anet, completamente. La verdad es que el tema de la discriminación de género está muchas veces permeado en los salones de clases, en las instituciones, en las universidades, y esto merma el acceso de oportunidades académicas para las mujeres, o de promoción, como mencionaban, ¿no? De promoción, y no toman en cuenta su capacidad. Entonces, pues creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? La discriminación en la universidad. Los diferentes tipos de violencia, ahora mencionaban algunos, ¿no? Que son muy sutiles, pues esta violencia simbólica que lo que hace es que se reproduzca, digamos, que el orden social preestablecido, ¿no? O la dominación masculina, como se diría. Entonces, todo este tipo de violencia de género que se sufre o que se vive en las universidades o en los espacios académicos limita la capacidad, por ejemplo, de las mujeres a estudiar y a desarrollarse académicamente con todo su potencial. Muchas veces esto está asociado a estereotipos, ¿no? Como decían, hay ingenierías, por ejemplo, en donde no hay realmente una representación femenina y en buena parte es porque hay estereotipos que están asociados a la misma profesión y que no tienen que ver con las capacidades ni de ellos ni de ellas. Simplemente está asociado a una construcción de lo que se supone es para hombres o masculino y lo que supuestamente le corresponde a lo femenino. Y eso limita mucho las opciones y las expectativas que las mujeres podemos tener respecto a un área de estudio. Y creo que es todavía más pesado cuando, por ejemplo, son jóvenes y quieren entrar a estudiar, por ejemplo, a una carrera que está masculinizada, cuando no ves a tus iguales, a tus pares, cuando no tienes un referente femenino, eso todavía te limita más, ¿no? Es decir, híjoles, de plano no hay mujeres, o sea, sí me gustaría, pero no encuentro a mi igual ahí. Entonces, pues eso va mermando la entrada de mujeres en ciertos campos y pues obviamente tiene repercusiones sociales y económicas importantes. Y de hecho hay mujeres que se están dando a la tarea de hacerse notar en estos espacios, de apropiarse de estos espacios y de justamente evidenciar que cuentan con las mismas capacidades, con capacidades que pueden desarrollar en estos espacios que han sido dominados por hombres. Y bueno, ya que tenemos esto sobre la mesa, me gustaría preguntarle, ¿qué papel juegan los hombres en la lucha feminista en las universidades? ¿Y cómo creen ustedes que podrían los hombres aliarse con las mujeres para promover la igualdad de género en la educación superior? Doctora Curi, en esta ocasión le gustaría empezar, por favor. Yo creo que aquí puede haber muchas discrepancias, ¿no? Habrá quienes consideren que los hombres deben de tener mayor participación en los movimientos feministas, pero hay quien considera que el movimiento feminista debe de estar encabezado obviamente por las mujeres. Yo creo que sí que los hombres tienen que ser aliados en la lucha por la igualdad de género y que tienen que trabajar desde su posición junto con las mujeres, ¿no? En crear entornos igualitarios, que creo que ese es un punto importante, sobre todo porque muchas veces son los varones los que están en las posiciones de poder y por lo tanto tienen la capacidad de ejercer el dominio, ¿no? La dominación. Entonces,
hacerlos conscientes de eso los podría ayudarnos a crear espacios o entornos más igualitarios, pero también entornos más seguros dentro de las universidades. Entonces, por ejemplo, yo creo que algo que deberían, o en donde pueden involucrarse es en la escucha abierta, ¿no? En estar abiertos a aprender sobre esta perspectiva, sobre las perspectivas de género, sobre las desigualdades de género, sobre las violencias de género, en general, ¿no? En la universidad, pero también dentro de la sociedad, es decir, estar abiertos a recibir a reeducarse, a reconstruirse como varones. También creo que es importante que ellos reconozcan su privilegio masculino, porque muchas veces no están conscientes de eso. Entonces, reconocer el privilegio que tienen como hombres y cómo esto puede influir en la capacidad o sea, que tenemos todos de experiencias y perspectivas. Y obviamente ser aliados activos, insisto, ¿no? Desafiar estereotipos. Hace un momento comentaban, ¿no? Que muchas veces las chicas se sienten excluidas dentro de los salones de clases donde hay mayoría de varones. Entonces, el ser un aliado activo implica desafiar todos estos roles de género socialmente construidos, todos estos estereotipos y reconocer que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos a desarrollarnos plenamente, a crear una cultura de respeto, que creo que también es muy valioso, apoyar a las mujeres y generar una sociedad con estos valores que impulsan los movimientos feministas. Muchas gracias, doctora. Justamente ahora que la escuchaba estaba pensando en estos eventos en conmemoración del Día de la Mujer, en los que pudimos notar la presencia de hombres que están interesados justamente en cómo formarse como aliados, en cómo acompañar en esta lucha. Anet, ¿tú qué puedes decirnos al respecto? Hablando sobre el papel que juegan los hombres, ay, volviendo un poco a lo que decía la doctora Curi acerca de los privilegios, creo que pues siempre va a ser muy cómodo, ¿no? Estar en esta posición donde pues yo no lo veo, a mí no me pasa, entonces no me doy cuenta y no voy a querer darme cuenta porque pues ¿para qué? Si yo aquí estoy a gusto. Creo que, como lo han dicho, poco a poco he estado notando como cada vez que más hombres quieren como ser aliados, se interesan por aprender más, por realmente como comenzar esta deconstrucción, por ejemplo, pero creo que sigue predominando, por lo menos en mi experiencia, pues estos hombres que saben que hacen cosas que no son correctas, que no son adecuadas, pero se las siguen solapando entre ellos y se burlan de lo que hacemos a lo mejor como colectivo aquí en la escuela, ¿no? O no logran comprenderlo y no se molestan por intentar comprenderlo, por informarse. Entonces creo que es una pregunta un poco compleja porque, por ejemplo, en mi experiencia, también en esto de estos espacios sean inclusivos, a veces una misma se quiere alejar de estos espacios donde los hombres están incluyéndonos, porque te das cuenta que las cosas que hacen, las cosas que piensan, las cosas que dicen, de verdad, o sea, son fatales en el sentido de que a veces no hay respeto por las mujeres o por otras, o pues por cualquier tema, no sé, por si una persona que tiene alguna discapacidad, por raza, o sea, tú también te vas sintiendo incómoda y piensas como en alejarte de esos espacios por lo mismo, aunque ellos te quieran incluir. Entonces, sí creo que pues va un avance, cada vez vamos como entendiéndonos un poco más, pero también creo que sigue predominando esta otra parte. Y pues sí, estas experiencias siguen dándose constantemente. Por ejemplo, el año pasado, en la Semana de las Mujeres que organizamos de Colectivo Femes, tuvimos la sesión por Zoom y seguramente, hombres no sabemos, ¿verdad? Pero seguramente se metieron a rayar y a dibujar penes en la proyección de la pantalla en el Zoom, a escribir de cosas. Entonces, pues sí, o sea, sigue habiendo
mucha resistencia porque no quieren reconocer este privilegio del que gozan, en mi opinión. Y creo que tenemos una tarea compleja al mismo tiempo que vamos abriéndonos pasos en una sociedad desigual, pues tenemos que trabajar también en educar a quienes nos rodean y a quienes justamente se resisten todavía a aceptar esta transformación. Junuen, ¿tú qué puedes decirnos al respecto? Yo, pues ya complementando, porque mis dos compañeras tuvieron respuestas muy completas, pero cuando escuché la pregunta se me vino a la mente la idea de que para poder tomar acción o tomar acciones concretas, como lo es educarse, como lo es reconocer el privilegio, o todo lo que ya comentaron mis compañeros, también es mucho trabajo interno y mucho trabajo de reconocer muchas actitudes y acciones que han tenido en el pasado eh, continúan afectando a las mujeres y a un gran sector poblacional. Y me gusta mucho una, una página que se llama De Machos a Hombres, que es del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, el IDA. Y me gusta mucho porque habla sobre muchas actitudes muy concretas que tienen los hombres y explica tanto de dónde se origina, por qué pudiera seguir sucediendo y qué hacer una vez que ya reconoces si tú tienes esas actitudes. Pero para llegar a este último punto de reconocer, pues es mucho trabajo personal, mucho trabajo interno, que muchas veces ahí se atoran los hombres y hacen lo que se supone que deberían de hacer, como asistir, por ejemplo, a nuestros eventos, pero como muy a la fuerza o no interiorizando realmente la información que se les está dando o, no sé, poner su perfil de morado el mes de marzo, este tipo de cosas que son como muy superficiales porque en realidad no están trabajando todo lo que hay detrás, que es lo que continúa afectando a las mujeres. Entonces, si la persona o el hombre no alcanza a reconocer eso y no alcanza a tomar la iniciativa de cambiar ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes, pues yo creo que nunca vamos a llegar a nada. Entonces, es mucho, 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 mucho de cuestionarte, de, como decía la doctora Curie, es de construirte y esto también es trabajo de las mujeres, el ir construyendo ideas que ahora reconocemos como machistas o que ahora reconocemos que en años pasados hemos actuado de manera errónea contra otras compañeras o contra otras mujeres, pero es un trabajo constante. Entonces no es como que en algún punto ya existe una persona totalmente construida y que ella sea la persona mayor ante todos, ¿no? Es un trabajo de todos los días y es algo que tendrían que reconocer los hombres, que no es como que en algún punto les va a llegar eh, un sticker como diciéndoles ya completaste tu tarea, ya puedes ser aliado feminista, es simplemente irlo trabajando y, y no hacerlo por el reconocimiento tampoco, que es algo que he notado que hacen estas acciones como ante la sociedad para que los demás le reconozcan que son aliados al feminismo y que ellos son buenos o ellos son de los buenos, ¿no? Entonces, como realmente hacerlo por las razones correctas y hacerlo de manera interna. Muchas gracias, Dylan. Pues la verdad es que esta charla podría dar para mucho tiempo más, pero vamos a ir cerrando ya un poco nuestro episodio de esta ocasión. Y para finalizar, me gustaría preguntarles, ¿qué esperan ustedes del futuro del feminismo en las universidades mexicanas? ¿Cómo pueden los estudiantes, profesores y personal de las universidades trabajar juntos para lograr una educación superior más inclusiva y equitativa? Anet, ¿te gustaría dar una respuesta para finalizar? Sí. Primero que nada, yo creo que esto del feminismo en las universidades es algo súper, súper relevante porque yo creo, en lo personal, que mi experiencia como estudiante universitaria habría sido muy diferente si yo no hubiera conocido, por ejemplo, a Colectivo Femes
o si no hubiera encontrado a mis compañeras con estos pensamientos, ideas afines a los míos, porque me han hecho sentir que estoy segura en este lugar, en esta institución, y esta seguridad no sé si la habría encontrado de otra manera tan parecida si no hubiera tenido esto para ayudarme. También creo que debe de venir desde antes de las universidades, porque a lo mejor si de repente llegas a la universidad y ves todas estas ideas, pero antes no lo conocías y no has ido trabajándolo, digo, igual siempre va a ser beneficioso, pero creo que si se comienza a reconocer desde antes la lucha feminista y lo que está haciendo por las mujeres y por la población en general, eh, llegando a la universidad y ver que continúa, esto va a ser pues súper impactante de una manera muy positiva para todas las personas y también que es relevante porque en la educación superior, pues de aquí salimos a trabajar, ¿no? O sea, ya salimos, como dicen por ahí, al mundo real. Digo, muchas personas ya trabajan antes o durante la escuela, pero lo hacen a lo mejor en cosas que no son a lo que se quieren dedicar o la que planean hacer el resto de su vida. Y sin el feminismo, pues yo creo que el campo laboral, por ejemplo, va a ser algo que está muy cerrado, que no vas a saber exactamente cómo adentrarte si no tienes estas herramientas que te puede dar la universidad, estas conexiones y estas oportunidades de las que sabes que podrías gozar porque tienes la capacidad, pero que no se te brindan por otras razones. Entonces, sí, creo que vamos por buen camino, creo que el futuro del feminismo universitario pinta muy bien, pero tenemos pues que seguir aquí trabajando. Muy bien, muchas gracias, Anet. Pues vemos que la educación y el feminismo afortunadamente van compartiendo caminos. Junuel, ¿tú qué podrías decirnos? Yo opino en la misma línea de mi compañera, que el feminismo ahora está llegando a las jóvenes desde mucho menores, desde la primaria, la secundaria, este tema ya se está hablando. Entonces tengo muchas esperanzas en que para que cuando estas niñas o chicas lleguen a la universidad van a tener ideas mucho más concretas de las que ahorita podemos imaginarnos nosotras como estudiantes universitarias. Incluso me ha sucedido con chicas que pasaron de prepa a universidad y entraron al colectivo FEMIS y traen ideas muy, muy, muy avanzadas o como que yo no me hubiera imaginado poder plantearlo ante CETIS y CETIS lo permite o alguna otra institución lo pudiera permitir. Entonces, tengo muchas esperanzas de que el feminismo vaya ampliando como el efecto o el alcance a donde llegue. Y creo que para que esto siga sucediendo, también tiene que haber muchos espacios en donde pudiéramos conversar de esta manera, em, por ejemplo, entre profesores y estudiantes que puedan compartir sus inquietudes sintiéndose seguras y no sintiendo como que si yo comento alguna experiencia va a repercutir, por ejemplo, en mi calificación o en cómo va a ser el trato del profesor hacia mí después de que yo haga ese comentario. Entonces, también es crear espacios seguros para que las chicas se sientan cómodas en compartir estas experiencias y en que vaya a hacer un bien ante la institución el compartir pensamientos. Muchas gracias, Junuel. Doctora Ingrid, ¿qué podría decirnos para cerrar este capítulo? Ya en buena parte lo dijeron nuestras compañeras, pero yo lo que espero es que los movimientos feministas en general y en particular el de nuestra universidad, pues siga creciendo, siga ganando fuerza, y que a través de esta sensibilización, de este conocimiento, pues las demandas de todas, o sea, todas son estudiantes, profesoras, personal de la universidad, se han escuchado, se han tomado en cuenta y pues con esto logremos promover una educación y una conciencia de género en la universidad, ¿no? Donde tengamos todos las mismas oportunidades, donde podamos aprender en una situación de igualdad, en espacios libres de violencia, que creo que es bien importante, en donde
contemos con una institución que promueva políticas y programas inclusivos. Entonces, creo que el movimiento en las universidades es fundamental y mientras siga empujando, no importa qué tan cuesta arriba sea, pues cada vez somos más, ¿no? Entonces, yo creo que se van a lograr cosas muy padres y como dice Yunuen, pues son cada vez más jóvenes las que se van involucrando en los movimientos. Entonces, o sea, es una ola importante la que viene empujando detrás que pues esto no se va a detener, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy esperanzador y muy constructivo poder escucharlas. Estoy segura que a nuestra audiencia le habría encantado escucharlas un poquito más, pero por esta ocasión vamos a concluir este episodio. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este espacio, por compartirnos sus conocimientos acerca de este tema tan importante en la actualidad. Y a nuestra audiencia le damos las gracias por habernos acompañado en un episodio más de Capstone Connection. Nos vemos en la próxima. Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.